Hoy, 24 de junio del año 2022, es un día ciertamente histórico para todos aquellos que defendemos la vida. Y es que se acaba de publicar el fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos titulado Dobbs, en el cual se anula el histórico fallo Roe versus Wade, con arreglo al cual se despenalizó el aborto en los Estados Unidos en el año 1973. En efecto, el fallo Roe versus Wade lo que dictaminó es que el aborto es un derecho constitucional en los Estados Unidos y que por lo tanto los estados no pueden prohibirlo. Esto permitió aborto libre en todo el territorio de los Estados Unidos. 20 años más tarde tuvimos otro fallo, Planned Parenthood versus Casey, que dijo que cualquier restricción al aborto representaba una carga indebida para la mujer, o sea, aborto sin límites. Entre Roe versus Wade, que despenaliza el aborto en todos los Estados Unidos, y Planned Parenthood versus Casey, el aborto se convirtió en una realidad despenalizada en todas las instancias del embarazo en muchos de los estados norteamericanos. Pero hoy, el fallo Dobbs tira por la borda tanto el fallo Roe versus Wade como el fallo Planned Parenthood versus Casey. Vamos a ver de cerca en este video y te lo voy a explicar muy sintéticamente qué fue el caso Roe versus Wade, cuál fue su historia. Vamos a ver que esto fue una total estafa y un total engaño de las grandes industrias, por supuesto, abortistas, y de aquellos que utilizan a mujeres en situaciones de crisis para generar cambios políticos. El nombre verdadero de Jane Roe, ¿sí?, es Norma McCorvey, ¿bien? O sea, Jane Roe, quien va a ese caso que termina en el fallo Roe versus Wade, tenía un nombre que era otro, que era Norma McCorvey. Se le puso Jane Roe para proteger su identidad. McCorvey en el año 1969 vivía en Dallas, Texas. Tenía 21 años y quedó embarazada de su tercer hijo. Ya había tenido dos antes. El primero, que fue dado a su abuela para que lo criara, y el segundo, que fue dado en adopción. McCorvey está ahora embarazada de su tercer hijo y quiere abortar, pero se da con que en Texas está prohibido el aborto, está legalizado en otros lugares como en Nueva York, pero no dispone de los recursos para emprender ese viaje, y entonces sale a decir que fue violada en grupo, ¿sí? Esto fue lo que se le recomendó para volver escandaloso su caso y para recibir las luces y la atención. Y hay dos abogadas feministas muy jóvenes que entonces desean tomar el asunto en sus manos. Esas abogadas se llaman Sarah Weddington y Linda Coffey. El fiscal del caso va a ser Henry Wade, que representa al estado de Texas. De ahí que el fallo se denomine Roe versus Wade. El objetivo de todo esto para las dos abogadas consistió, y para el movimiento feminista que estuvo detrás siempre, consistió en legalizar el aborto, en generar un hito histórico que fue precisamente lo que se generó con el fallo Roe versus Wade. Esto no lo digo yo, a ver, esto lo admitió la propia Weddington años más tarde en reportajes públicos. También admitirá que literalmente usó a McCorvey. Dijo lo siguiente sobre McCorvey, o sea, Roe. Si tuviera que hacerlo de nuevo, no usaría a McCorvey como demandante. Lamento haber ido a Dallas. O sea, hubiese buscado a otra persona en una situación de crisis en otro lugar, porque McCorvey se va a empezar a dar vuelta. Y eso es lo que quiero que veamos a continuación. Incluso más, McCorvey fue tan utilizada que jamás apareció en ninguna de las audiencias. O sea, digamos, Roe no apareció. Nunca pisó ninguna de las audiencias. Y es más, Weddington, o sea, la abogada, que participaba en una red abortista en Texas que se dedicaba a enviar a mujeres a tener abortos, jamás le ofreció un aborto a McCorvey porque la necesitaba embarazada y necesitaba incluso más, que diera luz.
Porque si no, si se hacía un aborto, el caso se caía en abstracto. Es decir, el deseo de McCorvey, que era abortar en principio, y que estaba en las manos de Weddington poder saciarlo, ¿sí?, a partir de la red de la cual ella misma era miembro, decidió no ofrecerle eso a McCorvey porque quería usar su caso, quería usarlo jurídica y políticamente para generar lo que generó, o sea, el fallo Roe versus Wade. Durante las audiencias, entonces, McCorvey dio a luz a una hija y la dio en adopción. Qué ironía, ¿no? Es decir, McCorvey, que es indudablemente la cara del aborto en los Estados Unidos desde 1973 hasta la fecha, sin embargo, jamás se practicó uno. En 1989, McCorvey se anima a decir que en verdad esto de que fue violada en grupo no había sido cierto, nunca había sido violada, sino que fue toda una manipulación, una estrategia. You were raped while you were in Georgia? No, I wasn't. You were not? No, I wasn't. Oh, so all those stories that are in the books and so forth are not true? Yes, sir. Yes. They're not true. En el año 1991, McCorvey empezó a trabajar en una clínica abortista en Texas y esto genera en ella un punto de inflexión en su vida. ¿Por qué? Porque lo que empieza a ver la desmorona. ¿Qué empieza a ver? Bueno, lo que no te muestran jamás en un debate sobre el aborto, lo que no te muestran jamás en la televisión cuando hablan sobre el tema o los periódicos cuando hablan del asunto, jamás te van a mostrar qué es y cómo se hace un aborto. Algo que sí pudo ver la propia McCorvey, o sea, Roe, en los términos de Roe versus Wade, ¿no? Conforme a su nombre de fantasía. Y va a decir McCorvey más tarde a la prensa lo siguiente: ¿has visto alguna vez un aborto en el segundo trimestre? Es un bebé, tiene cara, tiene cuerpo y lo ponen en un freezer después de matarlo. Todo esto le empezó a generar el repudio del feminismo. Este tipo de declaraciones, este tipo de relativizaciones de las bondades del aborto, de que allí no hay más nada que un conjunto de células que podemos destrozar, todo esto empezó a generarle el repudio de aquellos que antes la aplaudían cuando le resultaba funcional, por supuesto. Esta conversión de McCorvey le llevó a abrazar incluso a los grupos que están a favor de la vida, tanto así que en el año 2001, McCorvey, o sea, Roe, participó en una marcha pro vida en Austin, Texas, en las que precisamente se pedía el fin de Roe versus Wade. O sea, teníamos a Roe manifestándose en Texas para terminar con el fallo que lleva su propio nombre, Roe versus Wade. Ese final lo hemos visto hoy, por eso empecé este video diciéndote que este era un día histórico, 24 de junio del año 2022, punto final para Roe versus Wade. Quiero dar 4 conclusiones al respecto. Primero que nada, ¿qué implica esto? Implica que el aborto en los Estados Unidos no es un derecho constitucional. En efecto, nunca nadie lo pudo encontrar. Estos jueces, los de Roe versus Wade, se inventaron que existía el derecho al aborto en la Constitución. No existe. Nadie lo pudo jamás hallar. Fue un invento jurídico, una interpretación antojadiza para impulsar el aborto dentro de los Estados Unidos conforme a todo un movimiento de lobby que ya se venía generando desde incluso la gestión de Lyndon Johnson. ¿Esto qué significa entonces? El fin de Roe versus Wade. Significa que si no es el aborto un derecho constitucional en los Estados Unidos, queda en manos de los estados y sus legislaturas decidir al respecto. O sea, se destraba la posibilidad de restringir verdaderamente el aborto en un montón de estados que hace rato que desean hacerlo conforme a los mecanismos democráticos. Habrá entonces en lo sucesivo muchísimos estados norteamericanos que empezarán a dejar fuera de juego al aborto en sus territorios. En segundo lugar,
no debe perderse de vista que al final del día todo esto, guste o no guste, depende de la política. Sí, quizás no te guste la política, pero todo esto que acabas de ver hoy es fruto de la inteligencia política. Si no miramos la política, si no nos ocupamos de ella, es que no estamos entendiendo nada. El fallo que hoy celebramos es producto de una Corte Suprema conservadora que pudo configurar la gestión de Donald Trump. Fue una decisión política del gobierno anterior de los Estados Unidos. O sea, qué importante es tener a políticos de derechas de verdad, no de centro vergonzante o la centro derechita cobarde, de derechas de verdad como fue Donald Trump, para poder generar cambios reales. Entonces, esto es una muy buena noticia, pero que me lleva a la tercera conclusión, y es que esto no se ha terminado. Acá no se terminó ninguna guerra, acá en verdad no hubo ningún punto final a nada. ¿Por qué? Porque ahora el juego pasa a ser estrictamente político y se traslada a las legislaturas de los estados norteamericanos. ¿Y quién elige a los legisladores? Pues el pueblo en elecciones libres. Con lo cual, cuidado a quien eligen, cuidado por quien votan, cuidado por quien militan. La vida se jugará entonces en lo sucesivo en las legislaturas estatales. Por eso es más necesario que nunca hoy lograr mayorías republicanas de verdadera derecha en esas legislaturas. Y vienen elecciones en muchos lugares. Con lo cual, habrá que apoyar a aquellos que tengan una voluntad firme de defender la vida con uñas y dientes ahora que efectivamente pueden hacerlo después del fin de Roe vs. Wade. Y finalmente, cuarta conclusión. Así como los movimientos feministas ya se están movilizando, ya están ejerciendo la violencia y sus amenazas contra los jueces y contra los políticos que defienden la vida, sería muy bueno, muy interesante que los movimientos pro vida movilicen a su vez sus apoyos hacia los jueces que están siendo hostigados en este mismo momento y en favor de los políticos que tengan la voluntad de defender la vida humana. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.